Pues seguimos en cuestión de prioridades. Hoy, para presentar a nuestro invitado, voy a recurrir a este libro de Javier Moro, Nos quieren muertos, el sacrificio de un hombre, la lucha de una familia, la conciencia de un país, donde en su contraportada dice así: en 2014, tras liderar las mayores manifestaciones de protesta en la historia de Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro, el joven político Leopoldo López se vio enfrentado a la decisión más difícil de su vida: o abandonar su país y seguir la lucha desde el extranjero, o permanecer en Caracas hasta que lo detuvieran. Debía elegir entre la libertad o la cárcel. Decidió sacrificar su vida familiar y confortable y entregarse. Al hacerlo, al hacer algo que nadie esperaba, se convirtió en un auténtico héroe. Y así fue, padre de familia que de repente entra en una cárcel, casi 4 años, por un crimen que no cometió, y que se convierte en el líder opositor al chavismo. Lleva en España desde finales de 2020, refugiado aquí en nuestro país con su familia, y hoy está aquí con nosotros Leopoldo López. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y no sé si usted ha podido hablar o mantener alguna reunión estas 2 últimas semanas con Edmundo González, el presidente electo de Venezuela. ¿Ha tenido algún tipo de comunicación? ¿Qué le ha dicho? Comunicación, no nos hemos visto. Yo estuve fuera de España hasta hace un par de días, pero nos veremos esta semana. Y bueno, Edmundo ya ha venido comunicando su posición de no callar lo ocurrido el 28 de julio, mantiene su posición firme como presidente electo, y con un objetivo muy claro, que es que el 10 de enero, que es la fecha constitucional, él se debe juramentar y debe comenzar la transición. Un camino lleno de obstáculos, por supuesto, no es una línea recta, pero ahí es donde estamos todos centrados. Ahora hablaremos de ese camino, bastante tortuoso seguramente. Usted decidió dar el paso, como decía antes, y decidió entregarse, entrar en la cárcel, lo que la ha convertido también en un referente moral en su país. Se debate mucho estos días entre esas 2 posiciones. ¿Se puede hacer más oposición? ¿Se puede combatir más al régimen de Maduro desde una prisión o huyendo o desde el extranjero, en este caso de España, como es el caso de Edmundo González, que seguramente iba a acabar en prisión si hubiera estado más días? Porque usted, además, en la cárcel estuvo en aislamiento, fue torturado, pero desde ahí seguía siendo el líder de la oposición y, tenía de alguna forma también desafiando al gobierno constantemente. Mira, son momentos distintos, ¿no? Y posiciones distintas. En aquel momento yo estaba liderando las protestas, no había una elección en Venezuela, no habían candidatos, la protesta estaba en la calle, y lo más importante es que en aquel momento todavía se hablaba de que Venezuela era una democracia con problemas, pero no se hablaba de que era una dictadura. El 23 de enero del año 2014, María Corina Machado, otros dirigentes y mi persona, hicimos un llamado desde la sede de María Corina Machado. Llamamos a lo que se llamó la salida, llamamos a los venezolanos a protestar por el fraude que había hecho Maduro el año anterior, y para buscar una salida dentro de la Constitución, pero que viniera acompañada de la calle, que viniera acompañada de la gente. Y la gente salió, masivamente en Caracas, la capital, y en toda Venezuela. Y eso llevó a que en una de las manifestaciones los escoltas del ministro de Interior de aquel momento asesinaran a un joven de 21 años, Basil da Costa, le dan 2 disparos en la cabeza, y luego asesinan a Robert Redman y a Juancho Montoya. Y esas 3 muertes eran una excusa para sacar una orden de captura en mi contra. Efectivamente sale una orden de captura en mi contra y yo tomo la decisión de irme a la clandestinidad. Y en clandestinidad tenía 3 opciones: o me quedaba en clandestinidad, o me iba del país, como Diosdado Cabello y otros habían presionado a mi familia diciendo que había un plan para matarme, el mismo chantaje que estamos viendo, una reedición de todas estas presiones, o me entregaba. Y yo tomé la decisión de presentarme porque estaba muy consciente que ese era un momento que requería un cambio en la percepción dentro y fuera de Venezuela de lo que estaba pasando. Porque por muchos años nosotros alertábamos lo que venía ocurriendo, pero no había certeza, claridad de que ya Venezuela no era una democracia. Y efectivamente, después del año 2014, la opinión de los venezolanos y la opinión de afuera hacia Venezuela fue clara y no ha cambiado. Para todos hoy, Venezuela, a partir de ese momento, es una dictadura. Cada vez se quita otra careta a Nicolás Maduro, cada vez es una dictadura más férrea, cada vez se parece más a Cuba, a Nicaragua y a otras dictaduras. Pero desde aquel momento se montó ese cambio.
Y yo, luego de haber pasado 4 años en una cárcel militar y 7 años en total, entre cárcel, casa por cárcel, el periodo que estuve en la Embajada de España, en donde estuve 1 año y medio, fueron 7 años. Yo estuve la mayor cantidad de ese tiempo solo. En casa por cárcel no era el único preso, sino mi familia, mis hijos, mi esposa estaban presos también. Allí habían guardias con capucha cada día que salían mis hijos a la escuela y cada día que regresaban. Entonces, cada momento, incluyendo el exilio, es un momento muy difícil. Edmundo González gana una elección y toma la decisión, como él mismo lo ha explicado, de salir para no estar preso y anulado en un momento crítico, en un momento en donde él tiene que estar en libertad, en un momento en donde todos tenemos que lograr que se materialice esa voluntad expresada el 28 de julio, el 10 de enero, que es la fecha de la juramentación. Sabemos, porque aquí nadie se chupa el dedo, como decimos, sabemos que de aquí al 10 de enero, para que eso se dé, tienen que pasar muchas cosas, pero para que pasen muchas cosas, tienen que haber quienes pidan esas cosas que ocurran a los venezolanos y al mundo, y eso es lo que le toca a Edmundo González en estos momentos. Se están pidiendo cosas como, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, usted estuvo a las puertas ese día, de esa sesión, donde se reconoció a Edmundo González como presidente electo, también en el Parlamento Europeo, pero yo le pregunto, ¿qué efectos prácticos tiene todo esto? ¿De qué sirve el reconocimiento en el Parlamento, en el Congreso? Esto hay teorías que dicen que incluso refuerza aún más la figura de Nicolás Maduro. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que esa teoría está totalmente equivocada. También te digo que no hay balas de plata, por decirlo de alguna manera. No hay una cosa que se vaya a hacer que te vaya a dar un resultado. Yo creo que son muchas cosas. Yo creo que el reconocimiento en el Congreso de España fue muy positivo. Eso apenas sucedió hace menos de 2 semanas, mañana hace 2 semanas. Y ese reconocimiento en el Congreso de España desencadenó una serie de reconocimientos en América Latina y en Europa, y llegó al Parlamento Europeo. Es decir, una acción lleva a otras acciones. Y nosotros lo que esperamos es que lo que ha venido siendo una voz clara de los parlamentos y que fue muy clara del Parlamento Europeo, ahora se traduzca en la posición de los gobiernos. No es lo mismo el Parlamento que el gobierno, y nosotros esperamos, por supuesto, que el gobierno de España y que los gobiernos democráticos del mundo reconozcan que los venezolanos fueron a votar el 28 de julio y decidieron que Edmundo González es el presidente electo. Es algo elemental. Es decir, no estamos pidiendo algo fuera de lo obvio, no estamos pidiendo algo distinto a lo más elemental de un proceso electoral, que es que reconozcan los resultados, y sobre todo cuando los resultados no son unos resultados controvertidos por un porcentaje, por 1%, 2%, no, son 40 puntos de diferencia. Y si se le sumaban los venezolanos que estamos afuera, que no pudimos votar, y los venezolanos que no se pudieron inscribir, la diferencia hubiese sido 90-10. Y si ese 10%, lo empiezas a ver con mayor precisión, son personas que incluso en libertad a lo mejor tampoco votaban por Maduro. Es decir, hoy queda una fotografía muy clara y se desmontan muchas cosas que se han dicho sobre el tema de Venezuela. En Venezuela no hay un conflicto entre partes, eso se decía mucho. La polarización en Venezuela no hay polarización. En Venezuela hay un opresor y unos oprimidos. En Venezuela hay un pueblo y una estructura de poder dictatorial. Esa es la dinámica que hay. Yo siempre he llamado la atención sobre lo equivocado que son esas posiciones de presentar un conflicto entre partes de una equivalencia moral, que incluso han habido personas de mucha relevancia que han planteado la situación de Venezuela como una equivalencia entre dos partes, como buscar un punto medio entre dos partes. No, aquí hay el criminal Nicolás Maduro, que ya ha sido reconocido por la Corte Penal Internacional, por las Naciones Unidas, como ser responsable de cometer crímenes de lesa humanidad, es decir, torturas, desapariciones forzosas, asesinatos, y una cantidad de crímenes que están allí establecidos, y un pueblo que está oprimido. Esa es la realidad. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos? Lo elemental en una democracia, y que las democracias del mundo, esperamos nosotros, nos acompañen, que respalden la posición de los venezolanos y que nos respalden con distintas acciones, que no solo quedan en reconocimiento. Yo creo que hay una serie de acciones, podemos hablar de ellas, que los gobiernos democráticos deberían de hacer en coordinación
para que se ejerza más presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Vamos a hablar del gobierno de España. Esa imagen que veíamos hace unos días en algunas portadas de algunos periódicos, el señor Edmundo González firmando un documento con Delcy Rodríguez al lado, en la embajada de España en Caracas. ¿Hubo presiones por parte del gobierno español, por parte del gobierno de Venezuela, para que firmara esa petición de asilo, para que reconociera, como se ha dicho, que Nicolás Maduro había sido el ganador de las elecciones? Hay muchas contradicciones en estos últimos días y el propio Edmundo González ha dicho una cosa y la contraria. ¿Usted qué información tiene? Bueno, vamos a ver los hechos, ¿no? Los hechos que lo ha dicho el protagonista de este proceso, que ha sido Edmundo González, lo ha dicho claramente. Él fue presionado para salir del país. Había una orden de captura en su contra, había presión sobre su familia, estaba ya en una embajada. Es decir, él ya ha dicho que toma esa decisión por las presiones que estaba recibiendo. Los hechos incontrovertibles. Esa carta, que evidentemente la firma bajo presión, se firma en la Embajada de España y se firma con la presencia del embajador de España. Yo no sé si él sabía o no, me refiero al embajador, de los contenidos de esa carta. Yo no puedo decir eso, pero sin duda alguna allí hay un hecho de un proceso de presión que no es primera vez que ocurre, porque este proceso de los hermanos Rodríguez y otros personajes de la dictadura presionando a presos políticos lo hemos visto. Yo mismo estaba en la cárcel militar de Ramo Verde y una madrugada yo estaba en una celda de aislamiento, no tenía electricidad, a las 6:30 de la tarde era todo negro. En la madrugada, es decir, para mí ya bien entrada la noche, me dicen, ¿tiene visita? Y yo bajo en la torre B de la cárcel militar de Ramo Verde, yo estaba en el piso 4, bajo al piso 2, y allí en medio de la penumbra estaba Delcy Rodríguez y el expresidente de España, Rodríguez Zapatero. Y allí la conversación giraba en torno de que yo me pronunciara a favor de que los venezolanos que en ese momento estaban protestando dejaran de protestar. Y por supuesto yo me negué a esa... ¿Y cree que el papel de Zapatero sigue siendo clave en estos momentos? Bueno, lo ha dicho el mismo gobierno de España, ¿no? Es decir, me remito a los hechos. O sea, lo ha dicho el mismo gobierno de España, que ellos han respaldado las gestiones que ha hecho el expresidente Rodríguez Zapatero. ¿Qué lo motiva? No lo sé, no ha hablado, no ha dicho nada sobre este hecho, se ha especulado mucho y yo creo que hay que preguntarle al propio presidente Zapatero cuáles han sido sus motivaciones de una y otra vez estar presente en los momentos en donde hay que bajarle la presión sobre la dictadura. Y esto ha sido recurrente, esto ha pasado en muchas oportunidades. Está cayendo, por tanto, el gobierno español en el chantaje constante de Maduro. ¿Le falta contundencia al gobierno de este país contra la dictadura de Maduro? Mira, a ver, lo pongo de esta manera. Maduro sí está planteando un chantaje. Es evidente, sí lo está haciendo. Cuando Maduro dice, y dice Jorge Rodríguez, que van a cerrar todas las empresas españolas y van a romper relaciones diplomáticas y comerciales con España, evidentemente eso es un chantaje. Pero también es un chantaje que Nicolás Maduro haya secuestrado a 2 ciudadanos españoles que estaban transitando en el sur de Venezuela, conociendo la selva amazónica de Venezuela, en la ciudad de Puerto Ayacucho, que hayan sido secuestrados y ahora sean rehenes de la dictadura de Nicolás Maduro. Ya hemos visto cómo la dictadura ha hecho esto con ciudadanos norteamericanos y ya hemos visto cómo los Estados Unidos tuvo que entrar en unas negociaciones bilaterales con la dictadura para un intercambio de presos. Lo han hecho con ciudadanos italianos, con ciudadanos checos, es decir, pero sobre todo con venezolanos. Los presos políticos en Venezuela no son solo presos. Los presos políticos en Venezuela son unas fichas para negociación y para el chantaje a distintos gobiernos, a distintos partidos, a distintos movimientos, a distintos actores. Claro que Nicolás Maduro en estos momentos a España, a Estados Unidos, a Europa les está planteando un chantaje. La pregunta es, ¿qué van a hacer los gobiernos democráticos? No solo España, porque este chantaje no solo se le está planteando a España, también a los Estados Unidos. Y yo creo que la reacción tiene que ser muy firme en el acompañamiento a los venezolanos que queremos democracia. ¿Y entiende que el gobierno español, salvo Margarita Torres,
Margarita Robles, perdón, no quiere hablar de dictadura en Venezuela precisamente para no provocar conflictos con los intereses económicos o incluso crisis diplomáticas? Mira, tendrá que responder el gobierno de por qué no lo han terminado de decir de manera contundente. La ministra Robles lo dijo de manera muy clara y además creo que es la persona del gobierno que puede tener más información de estos temas, siendo la titular de defensa. Y creo que es muy importante que las cosas se llamen por su nombre. Es decir, si no es un dictador, ¿qué es? Si no es un dictador, ¿qué es? Es decir, demócrata no es. Alguien que se roba elecciones, que está procesado por la Corte Penal Internacional, que la ONU la semana pasada, no estoy diciendo hace meses, no, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, reitera que Nicolás Maduro es responsable de cometer crímenes de lesa humanidad. Es decir, evidentemente es un dictador, o como diría Felipe González, es más que un dictador, es un tirano porque no hay ningún tipo de reglas, no hay ningún tipo de estructura para el proceso de toma de decisiones, es una total y absoluta arbitrariedad. Y sí te puedo decir, porque hoy, los últimos 2 meses en Venezuela, lo que se está viviendo es terror. Y sobre todo en la dirigencia política, a todo nivel, desde los testigos de mesa hasta los dirigentes nacionales de nuestro partido. ¿Tiene miedo de que haya revueltas sociales, violencia en las calles, de que esto pueda ir a más? Bueno, yo creo que va a haber una reacción, yo creo que tiene que haber una reacción. Y yo creo que Maduro está buscando desactivar algo que va a ser imposible de desactivar, que es la reacción de la gente. ¿En qué circunstancia, en qué momento y cómo? No te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es lo que ya quedó plasmado el 28 de julio, que es que los venezolanos queremos salir de Nicolás Maduro y necesitamos el apoyo de los países democráticos del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos estamos enfrentando solamente a Nicolás Maduro, y esto hay que entenderlo. Nosotros nos estamos enfrentando también a los rusos, nos estamos enfrentando a los chinos, nos estamos enfrentando a los ayatolas de Irán, nos estamos enfrentando a Cuba, a Bielorrusia, a todo un eje de países autocráticos que tienen en Venezuela un territorio de 912.000 kilómetros cuadrados a pocas millas de los Estados Unidos, en el corazón de Sudamérica, para sus actividades cleptocráticas, para el tráfico de cocaína, para sus bases militares, para toda su estructura y negocios que están desarrollando. Entonces, siendo eso así, el caso Venezuela no es el único, pero es uno muy evidente. Es un caso de geopolítica global, en donde hay un choque de trenes entre la democracia y la autocracia. Entonces, ya la autocracia jugó, Maduro jugó, y jugaron los iraníes y los rusos y los chinos. En menos de 24 horas lo reconocieron su fraude. Y los países democráticos han tenido una posición tibia, tardía, titubeante, en donde han dicho, bueno, no reconocemos todavía. No reconocemos los resultados de Maduro, pero tampoco reconocemos los resultados de los venezolanos. Entonces, yo creo que en este conflicto geopolítico los autócratas están jugando con mucha más determinación que los gobiernos democráticos. Hay que mojarse, hay que mojarse. Brevemente y con 2 frases. Entrevistaba hace 2 semanas a su padre, a Leopoldo López. Le preguntaba si volviera la democracia, la libertad otra vez a su país, si volvería otra vez a vivir en Caracas. Me decía que sí, sin ningún tipo de contemplaciones. Usted entiendo que también. Oh, por supuesto que sí, sin duda alguna. Decía, estoy muy a gusto en España, decía, pero me volvería a mi país. No, yo volvería inmediatamente y tendría que negociar con mis hijos para venir mucho a España. Vamos a ver qué le preguntan nuestros compañeros. May Mariño. ¿Qué tal? Buenas noches. Usted hace unos días nos decía en el periódico de España que si no se hace nada de aquí al 10 de enero es como si no se hubiera hecho nada. ¿Cuál cree que es el paso fundamental, más allá del reconocimiento a lo mejor internacional, pero cuál es el paso fundamental para que Venezuela camine en este momento? O sea, que toda la comunidad internacional, digamos, está ya del lado de Edmundo González, pero ¿qué paso es el necesario? Mira, que toda la comunidad internacional está al lado de Edmundo González es una verdad media. Es decir, en el sentido, yo creo que todos los demócratas del mundo, ciudadanos, saben lo que ocurrió en Venezuela y están con los venezolanos y la democracia, pero los gobiernos democráticos no. Los gobiernos democráticos todavía están titubeando, todavía están por decidir. Entonces, vamos a tratar de ser lo más pedagógico con esto. La elección fue el 28 de julio. La toma de posesión es el 10 de enero, según la Constitución. Por eso la fecha del 10 de enero es tan importante. ¿Cuál es el planteamiento que ha hecho María Corina Machado, Edmundo González y que estamos haciendo todos? Vamos a centrarnos en hacer todo
todo lo que podamos hacer de aquí al 10 de enero. ¿Qué pueden hacer los países democráticos? Bueno, lo primero es el reconocimiento a la verdad y lo segundo es utilizar herramientas diplomáticas y herramientas dentro de la estructura de derecho internacional para presionar. Hay sanciones personales que yo creo que deben de ser aplicadas a quienes son responsables de haber cometido el fraude, haber saqueado el país y haber desencadenado una ola de represión con miles de detenidos, decenas de muertos y cientos de torturados. Esas son herramientas que se tienen y que las ha utilizado Europa. Las ha utilizado Europa de manera inmediata con la invasión de Ucrania. Nosotros en este caso esperamos que esas herramientas puedan ser utilizadas en el caso de Venezuela, pero ya, pronto, porque después es muy tarde. Yo escuchaba algún vocero acá en España que decía, vamos a esperar a ver qué pasa el 10 de enero y después vemos. Bueno, si nos sentamos a esperar a ver qué pasa el 10 de enero y no pasa nada y no se hace nada, no va a pasar nada. Es decir, ya a los venezolanos nos han pedido unidad. Tenemos unidad. Nos han pedido la ruta electoral, fuimos a la ruta electoral. Nos han pedido ganar unas elecciones, las ganamos por paliza, no por unos boticos, por paliza. Bueno, ya los venezolanos han puesto muertos, torturados, presos, millones de personas que han tenido que salir del país. Y como este es un tema que no solo es de Venezuela, porque tiene un impacto regional, pero también tiene un impacto en la democracia. Yo siento que los gobiernos democráticos del mundo tienen que mirarse frente al espejo de la realidad de ese conflicto global que hay entre la autocracia y la democracia. Y pongamos esto en contexto. En los últimos 20 años ha habido año tras año un aumento de autocracia en el mundo. Es decir, la democracia está en una recesión. La autocracia está en un ascenso. Y los autócratas están trabajando juntos con una agenda común que no es ideológica, por cierto, porque en ese grupo de articulación de los autócratas tienes a los nacionalistas rusos, tienes a los comunistas chinos y tienes a los teócratas iraníes, que nada tienen que ver ideológicamente, pero que tienen un enemigo común, la democracia, y que tienen un objetivo compartido que es socavar la democracia donde existe. Aquí lo han hecho en España. Aquí lo hicieron en todo el referéndum de Cataluña, se vio cómo había interferencia rusa. Lo hicieron con el Brexit, lo hicieron en las elecciones americanas y por supuesto imagínense cómo lo hacen en Venezuela. Y creo que eso requiere de los países democráticos y sus gobiernos una coalición no ideológica. Porque yo creo que mirar el conflicto venezolano a través del lente ideológico nos ha hecho mucho daño. Dice verdades como puños, pero le voy a pedir que sea un poco más breve y también a los contertulios. Lo voy a hacer muy breve. Vamos a ver. Sobre Zapatero, que es además de la tierra en la que se ve esta televisión, se han dicho muchas cosas. El príncipe de la genocida del cártel de los soles, la llama mi príncipe, Delcy, la de las maletas. ¿Qué opináis vosotros realmente, los 8 millones que estáis en la diáspora y el movimiento de libertad y tal? Esa una. Y dos, ¿qué tiene que ocurrir en la Fuerza Armada, en el Ejército, que es la clave, una de las claves básicas del sostenimiento de Maduro para que eso cambie? Mira, comienzo por lo segundo. Maduro no tiene gente, quedó en evidencia, pero está en el poder. ¿Por qué está en el poder? Pues tiene el apoyo de los militares, de los jueces y los fiscales. ¿Por qué tiene la lealtad de ese enclave de la estructura de poder de Venezuela? Por dos razones. La primera, porque Maduro les da un manto de impunidad. Los protege de los crímenes, los protege de sus violaciones a los derechos humanos. Y segundo, por el flujo de caja a cada uno de los negocios en los que está esta estructura de poder. Entre ellos el narcotráfico. Por supuesto. Hoy Venezuela ya no es un país petrolero. Venezuela dejó de ser un país petrolero. Cuando llegó Chávez al poder, Venezuela producía casi 4 millones de barriles de petróleo. Hoy estamos produciendo menos de 700.000. Entonces, ¿qué es la economía venezolana hoy? Es una economía criminal que tiene 4 pilares fundamentalmente. El primero de ellos, el petróleo, que es mitad, tiene el aval de licencias, Chevron y Repsol, que es importante hablar de ese tema, porque esas dos compañías hoy representan el Banco Central de Nicolás Maduro,
y la otra mitad del petróleo se vende por los caminos oscuros, pero es un pilar corrupto. El segundo pilar es la extracción del oro, que lo llamamos el oro de sangre. El tercer pilar es la cocaína, que ya no solamente es el tráfico, sino también la elaboración de la cocaína en territorio venezolano. Y el cuarto pilar es el contrabando. Esa es la economía venezolana. Alrededor de esos cuatro pilares, petróleo, oro, cocaína y contrabando, hay metido una estructura militar, una estructura del Estado venezolano, que todos están recibiendo rentas de esos negocios ilegales. Siendo eso así, si la impunidad y el flujo de caja son las dos fuentes de sostener a Nicolás Maduro, pues hay que ir a esos temas. ¿Qué se puede hacer con respecto al tema de la impunidad? Lo que se ha venido solicitando, que la Corte Penal Internacional emita las órdenes de captura en contra de quienes han perpetuado los crímenes de lesa humanidad y que haya, como lo ha pedido el Parlamento argentino, el Parlamento de Chile, el Parlamento de Ecuador, de Panamá, de Costa Rica, que se emitan esas órdenes de captura. También están las sanciones personales. Y luego, con respecto al flujo de caja, allí hay, por una parte, la revisión de las licencias petroleras. Este es un tema muy controversial, pero yo creo que siendo hoy esas licencias petroleras la principal fuente de ingresos de Nicolás Maduro, pues, y que se dieron en el contexto de un acuerdo que se firmó en Barbados para que se dieran unas elecciones limpias y Maduro no lo cumplió, yo creo que, como lo han planteado senadores y congresantes en Estados Unidos y muchas otras voces, llegó el momento de que se revoquen esas licencias. ¿Y cuál debe ser la apuesta? Rápidamente, ¿Cuál debe ser López, la apuesta? vamos mal de Zapatero. tiempo. No, brevemente. Zapatero le voy a pedir brevedad, que si no Maite se queda Brevedad, sin preguntar. Zapatero. Rápidamente. ¿Cuál era la pregunta? Que ya la habíamos... ¿Qué opinan ustedes de Zapatero? Porque nosotros Lo ha aquí... dicho antes también, lo ha explicado. Sí, para todos es una gran incógnita y sobre todo con el silencio que ha habido y bueno, y con los hechos que vimos hace 2 semanas de un proceso de extorsión, chantaje y presión a Edmundo González. Maite. Sí, yo ya me fijaría en el presidente del Gobierno de España, en Pedro Sánchez, porque es verdad que se habla de que Zapatero inspira todo el comportamiento que tiene nuestro Gobierno, toda la acción exterior que tiene con Venezuela, pero ¿usted cómo calificaría cómo ha enfrentado el Partido Socialista, el Gobierno de España, el problema de Venezuela? Con tibieza, con poca claridad. Hablaba usted de países democráticos que deben de estar liderando precisamente un proceso de defensa de la democracia frente a los autócratas. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez y qué le falta hacer? Bueno, yo creo que para ser justo, ha habido, por un lado, a los venezolanos que están llegando a España, se les ha dado la posibilidad de que lleguen a España y se les regularice su situación migratoria a miles de venezolanos. Claro, esos miles y miles de venezolanos han llegado en estos últimos años, precisamente por la crisis que estamos viendo. Pero en el terreno de la política hacia Venezuela, yo creo que hace falta que España lidere el proceso de transición a la democracia. Y hoy España no está en esa posición de liderar ese proceso. Yo quisiera ver a España liderando en Europa y también acompañando en América Latina un proceso de coordinación de los gobiernos democráticos para hacer algo con respecto a esta fecha crítica que es el 10 de enero. Pero ha sucedido lo contrario. Lamentablemente en el Parlamento Europeo y acá en el Senado y en el Congreso vimos que el bloque socialista votó en contra. Y yo la verdad es que me sentí muy triste porque al final del día es que el tema de la democracia pasa a un segundo nivel. Yo espero que el Partido Socialista y los socialistas europeos recapaciten sobre lo que significa hoy el tema de Venezuela, que no es un tema ideológico. Es decir, la esencia de la democracia está en juego. Hubo una elección, millones de personas se manifestaron y lo que esperamos de cualquier demócrata, sea un parlamentario europeo, miembro del Congreso español, senador o miembro del gobierno o cabeza del gobierno, que respalden esa posición de los venezolanos, que nos acompañen con reconocimiento, que acompañen con presión, que acompañen con gestiones diplomáticas, que acompañen con sanciones, que acompañen de las muchas maneras que hay para
poder lograr que el 10 de enero se juramente Edmundo González. Y 40 puntos de diferencia, que es una gran diferencia. Ojalá el 10 de enero empiece usted a hacer las maletas, a decirle a sus hijos, chicos, tenemos que volvernos a nuestro país. Eso significará que Edmundo González es el más bello del mundo. Uno de los más bonitos. No, y un último sí, punto. rápidamente, pues vamos muy mal de tiempo. Rápidamente, mira, aquí sobre el tema de los intereses económicos, yo creo que ese tema hay que hablarlo. Pero yo creo que los intereses económicos de España están mucho más salvaguardados en el mediano plazo con una democracia, con claro. Estado de Derecho, en donde se pueda invertir. Nosotros nos encantaría que inversiones de España vengan, pero con garantías y que no tengan que irle a pedir en cuartos oscuros, en acuerdos por debajo de la mesa a el dictador sobre los términos de cómo va a ser su relación económica López, en Venezuela. eso seguro coinciden todos los que nos están viendo Ojalá. en estos momentos. Bueno, vamos a dejar Venezuela y nos vamos a Israel y al Líbano, donde se intensifican los bombardeos y la situación es muy preocupante. Hoy nuestro dibujante, Chema Nieto, se fija en estas nuevas formas de matar. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Si Israel ha conseguido descubrir la manera de introducir artefactos explosivos en los dispositivos de comunicación, tendría que ser posible hacer lo contrario, introducir dispositivos de comunicación en artefactos explosivos. Por ejemplo, lápices de colores. Qué tontería, ¿verdad? Imaginarse un mundo mejor nunca es una tontería. Retroceda a la penumbra, ya la actualidad relumbra. Pues sí, qué pena que se utilice la I+D para guerra, sino para la paz. Volver a un mundo mejor, eso es importantísimo también en Venezuela. Ojalá pronto tengan también allí un país mejor. Leopoldo López, muchas gracias por estar en Cuestión de Prioridades de Castilla y León Televisión.